con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Fíjense que les voy a comentar algo. Yo le creo total y completamente a la palabra de Dios. Sé que cuando Dios se expresa en la palabra de Dios, es Dios el que está hablando. Y son los pensamientos y el propósito y los planes de Dios los que están en la Biblia. A veces la gente me dice, yo no sé ni qué hacer con mi vida, que lea la palabra. Ahí va a encontrar lo que tiene que hacer, porque es tan fácil entenderlo. Y fíjese que me encanta mucho estudiar la palabra porque encuentra uno tesoros. Me recuerdo que hace años, porque eso lo dije yo cuando fue lo de las Torres Gemelas. Entonces yo prediqué, mis hermanos, de algo pues especial. Me recuerdo que era el año como 2008, cuando yo prediqué del año Shemitah, que significa pues un año de jubileo. Pero si la gente está mal, en vez de venir un jubileo a su vida, que es como una bendición de Dios, donde la gente, mire, si la gente viviera en el Espíritu, pudiera vivir sobrenaturalmente. Dice que los juicios se les resolverían, quizá el banco le borraría a Dios lo que debe, porque es algo impresionante el año Shemitah. Y él no lo dijo nada más para los judíos, sino que lo dijo para Israel. Y nosotros somos, mis hermanos, hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Entonces tenemos que tomarnos eso, no nos dejemos intimidar, mentir ni manipular, porque gracias a Dios que nunca he sido así. A mí nadie me ha podido manipular porque yo sé pues en qué creo. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a creer en la palabra de Dios, que es la palabra eterna y que no va a tener cambios en absoluto, y tenemos que creerle a Dios, sobre todo a Él. Amado Padre, te damos gracias porque yo sé que tú eres la palabra. Desde el inicio tú estabas en la palabra, era tu espíritu en la palabra, Señor. Por eso, como dijo nuestro amado Yeshua, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Porque es cierto, porque tienen vida, tienen manifestación. Cuando uno dice una palabra de la palabra de Dios, tiene que manifestarse, tiene que hacerse realidad. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque he ganado hasta juicios, como yo he dicho, solo por la palabra de Dios, solamente por ella. Sin haber intervención de nadie, solamente de nuestro Padre Celestial y de su palabra, que permanece para siempre. Entonces este día voy a hablar del año Shemitah. ¿Qué significa? Porque estamos ante una situación difícil a nivel mundial, porque no crea que lo que pasa en Estados Unidos es solo de Estados Unidos. Va a tener influencia en toda América y en todo el mundo. Y esa es la situación que la gente, si vive en una ignorancia, no va a entender de qué se trata. Y yo pues le ruego a Dios que la gente despierte, aún a la gente que está medio soñando, como dice, a veces andan como de noche, que la gente anda tambaleando y a oscuras. Tenemos que aprender a despertar y caminar como de día. Entonces vamos a pedirle a nuestro Padre que me dé la bendición de este tema y que me ayude, mis hermanos, a dar una explicación bien clara de este tema tan especial. Y yo no le predico solo a la gente evangélica, le cuento, a mí no me interesa. Me interesa que este evangelio llegue a toda criatura, porque así lo dijo nuestro amado Jesús. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Es a toda criatura que esté despierta para que despierte. Entonces no me interesa solo que la iglesia cristiana, no. Una vez se quejaron con un pastor que a mí me invitaban de varias denominaciones, especialmente la iglesia católica, que me invitaba a reuniones de eventos. Y entonces él les contestó, vaya que Maite tiene gracia para ir a la iglesia católica. Entonces le dije, ¿sabes qué, pastor? Le dije, lo que pasa es que el evangelio no es para la gente, solo la gente evangélica, es para la gente que quiere escuchar y cambiar por la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo esa gracia de poder accesar, pues yo bendigo a Dios. Una vez prediqué en una iglesia de aquí de Chiquimulía, ¿no? Mis hermanos me invitaron, pues yo iba para allá. Y que si en eso me dice la dueña de la casa, ay Maite, fíjese que está en el atrio de la iglesia toda la gente, y fíjese, me dice que no vino nadie, no vino la que tenía que predicar, eran unas monjas, y saber qué les pasó. ¿Sabe qué les pasó? Que Dios quería que oyeran lo que yo les iba a decir. Entonces les paró el carro para que se les descompusiera, porque Dios es Dios y tiene planes y propósitos.
Y me recuerdo que ha sido un día tan especial en mi vida. Yo llegué a esa iglesia, me pusieron a predicar en la parte de los atrios porque había mucha gente, estaba el parque ahí enfrente, y entonces empecé a predicar, mis hermanos, y mire, toda la gente estaba tan atenta, había buen sonido, y entonces prediqué del nuevo nacimiento. Y mire, cuando yo hice el llamado, toda la gente con su sombrero levantaba las manos, fue algo maravilloso. Y entonces me dijo una persona, cuando yo pues salí de ahí iba, pues íbamos caminando por el parque. Ay, mire, hermana Maite, eso se va a contaminar, no es lo que afuera lo que contamina al hombre, lo que hay en su corazón. Yo no me contamino con nadie, menos con la gente que vino aquí, porque Jesús se juntaba con todo tipo de gente. Yo voy a predicar a todo tipo de lugar, porque a mí nada me contamina. Lo que contamina el alma es lo que está dentro del corazón. Y si usted tiene cosas muy malas en su corazón, pues usted va a contaminar a la gente. Entonces usted tiene que tener cuidado, porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener ese cuidado también. Entonces vamos a explicar esto que pasa, mis hermanos. El año Shemitah significa que Dios a usted, antes de que venga un juicio, le habla. Tiene señales. Es como que usted sintiera y como que percibiera lo que está pasando. Como que está viendo que a su casa pasó algo mal. Empezó pues a escasear el dinero, empezó a enfermarse, empezó a tener conflictos con su familia. Está Dios advirtiendo, está diciendo, mira, tené cuidado. A veces la gente no se deja aconsejar, pero eso significa Shemitah, nos están dando una advertencia, muy clara y no queremos verla. Yo siempre he leído Job capítulo 33, porque ahí está bien claro cómo nos advierte Dios. Yo quisiera que me lo leyeran en Job capítulo 33, porque Dios nos advierte de muchas maneras. Él nos habla a veces hasta en sueños. No es que oiga uno la voz de Dios, pero te está hablando con un sueño, te da un sueño. A veces la gente me dice, ay, yo soñé que mi hijo iba a morir. ¿Y usted qué hizo? Pues no hice nada, porque como era un sueño, no, señora, le dio un sueño para que usted hiciera algo, para que usted orara por su hijo. Una vez alguien tuvo un sueño de que soñó que había una marqueta así como en la pared, en el techo, y que si vio que su hija estaba ahí caminando con sus hijos y se venía de cabeza. ¿Qué estaba hablando Dios? Que podía ella romper su hogar, que el hogar de ella se podía romper porque era el techo. Era el techo, y el techo significa el padre, el hombre, que podía haberse ido el hombre de su vida, que podía haberse roto la relación, que podía haber terminado ese matrimonio. Y fíjese que así fue. Entonces, lamentablemente, pues a veces la gente quiere advertir y no hacen caso. Pero Dios nos está advirtiendo. Soñamos que tenemos un accidente. Ay, gracias a Dios que no fue así. Quizá no es un accidente automovilístico, pero es un accidente en su vida, algo que le va a afectar. Pero si hubo destrucción, tener cuidado de no cometer errores para no destruir algo. Nos están hablando, fíjese, nos están hablando muy claro, pero la gente no entiende. Entonces vamos a revisar ahí en Job capítulo 33. Job 33, 13. Oiga, pues yo quiero que ponga atención, porque la Biblia dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar. La clave cuando usted oye palabra, y le agradezco a la gente que me mandó muchos mensajes con estos temas que estoy dando, porque la clave ahí es guardar. ¿Qué significa? Usted no va a guardar una palabra de Dios si no la oye con el oído espiritual, si no la oye atentamente. Por eso dice nuestro Padre, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar. Porque cuando usted guarda la palabra se vuelve parte de usted y es la que la puede transformar. Puede transformar una situación en una totalmente diferente. Pero tiene que entrar a su corazón, porque el corazón es la clave. Cuando entra la palabra a su corazón, ahí está la semilla ya de la palabra. Y es cuando la gente empieza a dar fruto. Fruto que tiene que ver con los cambios que hace la palabra. Porque la palabra de Dios transforma el alma. Entonces el alma, el ser humano, es el corazón, pero el corazón no es este órgano, es una vasija espiritual, donde entra la palabra de Dios. Recuerde que es algo espiritual. Ajá. Job 33, 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Está Dios. hablando que a veces la gente se pelea con Dios. Ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios permitió que me casara con ese hombre? Usted no le preguntó a Dios si se casaba con ese hombre, simplemente se casó
Y si se casó con un mal hombre, pues ahora ore por él para que cambie. Ore por él hasta que Dios lo puede, pues puede cambiar al que sea, pero póngase en oración. Entonces no contienda con Dios, sino que contienda con las fuerzas espirituales que están manejando esa situación. ¿Oyó? Es una lucha contra fuerzas espirituales. Alcoholismo, adulterio, cualquier situación, pereza, mala manera de vivir, es contra esas potestades que manejan una situación así, que usted tiene que luchar no con la persona, porque es una guerra espiritual, no es una guerra carnal. Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Sí. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Fíjate, pero nos está dando un consejo Dios cuando nos habla, porque nos está advirtiendo algo. Mis hermanos, yo una vez pues he tenido sueños con personas que quizá pues van a partir, y yo sé que van a partir cuando yo las sueño, porque quizás están graves o están en una situación de por ejemplo, en estado como vegetal o algo así, o ya están muy graves. Entonces pero a mí tengo sueños tan vívidos, que miro a la gente tan clara. Entonces yo bendigo a Dios por él, que ya no esté aquí presente, pero yo le tengo un gran cariño, le tengo un gran amor como mi hija espiritual. Entonces yo la soñé, y mire, la soñé hasta con una blusa, así como ropa que ella se ponía. A ella le gustaba mucho lo azul, y le gustó más cuando me empezó a ver a mí con ropa azul, así como azul eléctrico. Entonces me dijo, a mí también me va ese color, ¿verdad, pastora? Sí, le dije, te va, le dije, porque eres, pues se parece mucho a mi color. Entonces ella empezó a usar ese color, y la vi con ese saco. Y mire, me dio un abrazar, me dio las gracias, así en el sueño, y me dijo, ay Dios, yo estoy feliz porque me voy a ir, porque mis papás ya me dijeron que me estoy tardando, ¿ya? Entonces, mis hermanos, yo sabía, eran las 8:30. Yo estaba así leyendo cuando me quedé así como dormida, como dice ahí, que medio dormida. Y entonces yo iba, en ese momento que yo desperté, intenté llamar a la familia, pero ellos me habían dicho que tenían fe que ella iba a sanar. Entonces yo dije, no quiero como bloquear su fe. O sea que Dios a uno le advierte ¿por qué es que yo tengo estos sueños? Para que le ore a Dios por esas personas. ¿Sabe para eso los tengo? Porque yo pues he ido a orar por mucha gente que está grave y sé cómo orar. Entonces el Señor quería que hiciera una oración para ella. Y se retiró, y que si cuando yo llamé, ella falleció como a las 2 horas, ¿no? Después de haber tenido esa experiencia. Entonces cuando a las 12 que yo desperté, rápidamente puse en mi celular para ver si no había algún mensaje en Facebook, y ahí estaba ya. Ya estaba la partida de ella. O sea pues y no solo esos casos, mire, montón de casos. A veces estoy orando por una persona y entonces les advierto, pero si la gente no hace nada, ya no es problema mío. Les advierto, mire, usted hizo algo que no le agrada a Dios, porque usted se intervino en la relación de su hermana con el esposo por el dinero. Si la gente no hace nada, pues se muere, ¿verdad? Porque la señora estaba en una gran depresión, y la depresión viene por culpa, y por ira congelada, una ira reprimida de mucho tiempo. Así es que cuando usted tenga un sueño, no se lo consulte a cualquier persona. Busque una persona que conozca la palabra, que le pueda dar una respuesta correcta, porque fíjese que los sueños se van a cumplir conforme a usted la gente le diga de qué se trata. Si le dice, pues fíjese que ese sueño significa tal cosa, eso va a pasar en su vida. Pues busque una gente que Dios, pues que pueda ir al Señor para preguntarle, y que ella le dé una interpretación como lo hizo Daniel. Daniel y José, ellos no interpretaron el sueño, le preguntaron a Dios, porque él sabía cómo interpretarlos. Dios les dio a ellos la interpretación de los sueños, y por eso fue que se cumplieron. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que no es que José, pues lo que él dijo, no, él fue a consultar con Dios. Daniel consultó con Dios, y Dios fue el que le dijo, va a pasar esto, le mostró toda la visión de Daniel, de Nabucodonosor. Job 33:17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Sí, así es.
Fíjese pues lo que está diciéndole Dios. ¿Por qué tiene a la gente sueños como señales? Para que la gente cambie, para que haga algo, no que se quede igual. Entonces como que dice, soñé que me iba a pasar, que me iba a quitar el trabajo, pues voy a revisar cómo trabajo y voy a cambiar totalmente para que eso no suceda. Y le digo, Padre, perdóname si he sido negligente, solo te ruego que me ayude a ser una buena empleada, por favor, dame otra oportunidad. Pero la gente, bien que lo había soñado, claro, se volvió profecía de autorrealización personal porque usted no hizo nada. O sea que el Señor da señales, eso se llaman shemitah, que le da una señal, le da una advertencia, pero el hombre no entiende. Y le voy a decir claro, el año shemitah consiste en eso, o que usted va a ser bendecida, porque si un hijo está preso lo van a poner en libertad, que si una persona pues tiene una deuda se la van a cancelar, pero si la persona pues realmente no la pudo pagar. Y así hay sucesos en la vida pues que van a venir ocurriendo, usted puede sanar en ese momento, puede hacer un milagro en ese momento cuando llega el shemitah, o sea que cada 7 tiempos. Pero si la gente no hace nada, se queda igual como que nada está pasando, entonces viene el juicio. Así es. O sea que el juicio no llega así como de repente, sino que llega por advertencias primero. Si usted mira un país, por ejemplo, ahora que todo está bajo juicio, ¿qué había en Guatemala? Había mucha violencia, había mucho abuso sexual, ha habido, mis hermanos, mucha rebelión. Entonces, si la gente no cambia, tiene que venir un juicio. Vino el coronavirus, ahora está viendo cómo vienen los huracanes tan violentos, ¿ve? Y es la violencia del hombre la que está haciendo como, no es que me quiera castigar, sino que me quiere advertir. En este lugar, en este departamento hay mucha violencia. Por favor, cambien para que nada suceda. Mis hermanos, hay leyes que van a darse claramente, se van a cumplir, porque es una ley de siembra y cosecha. No es una ley ni de atracción, sino que siembra y cosecha. Usted sembró vientos y le está recibiendo tempestades, ¿no? Así es, entonces tenemos que aprender a estar viendo los tiempos de Dios. Él es tan bueno que nos advierte y nosotros no hacemos nada. Entonces vamos a... Job 33:19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, Sí. que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Sí. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Fíjense, mis hermanos, que otra cosa que yo no tengo, porque yo he leído mucho la Biblia y entiendo muy claro este tema, que a veces la gente viene y le dice a uno como siervo, mire, quiero que vaya a orar por mi papá para que Dios lo sane, pero Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere que la gente reconozca por qué es que está enfermo. Ay, es que yo no hice nada. No, es que estamos viviendo en ese plano natural y aquí funciona la ley de siembra y cosecha. Si vivimos en el plano espiritual, no hay siembra cosecha. Ahí la ley de siembra y cosecha no funciona. Por eso dice la palabra que en el amor no hay ley, ¿eh? Y eso es lo que la gente no entiende. El reino de Dios es un reino de paz, de amor, de justicia, de gozo en el espíritu. Entonces, si la gente, mis hermanos, no entiende eso, si vive en un plano pues espiritual me refiero pues que no esté ofendiendo a la gente de una manera con agresión, que no la esté humillando, que no esté inventando cosas de esa persona, simplemente pues es una persona correcta, es generosa, es compasiva, entonces está viviendo en el reino espiritual. Entonces ahí miren, no funciona la ley. Entonces la ley de aquí de la tierra no funciona, sino que se elimina. Y lo dijo muy claro pues nuestro amado Padre Celestial, en el amor no hay ley, porque el amor no hace mal a nadie. Mire qué hermoso, fíjese. Y la gente, si quiere vivir en el plano natural, pues entonces que se atenga a lo que ella siembra, lo va a recibir. Y no, lo peor es que no lo recibimos igual, sino que lo recibimos en una forma más fuerte, porque eso se multiplica. Job 33:23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Y fíjese, pues por eso fue que yo lo dije esto, porque a veces la gente, yo llego a orar, ay, ore para que sane, no. Yo voy a ir a orar, una vez fui a orar por una mujer, es que mi marido me tiene así con problemas. Entonces yo dije, mira, te voy a hacer una pregunta, ¿con quién te quedaste tú? Con uno de mis tíos. ¿Y cómo eran ellos contigo?
eran abusivos, me maltrataban, me pegaban, me golpeaban. Entonces, ¿por qué ahora te estás vengando con tu marido? Si los que te hicieron daño fueron ellos cuando tú eras una niña y eras una adolescente, no fue tu esposo. Él pues te conoció después. Entonces el problema es que tú vienes con mucho odio hacia lo que te hicieron de niña y ahora quieres como proyectarlo sobre tu esposo. Y si tú lo proyectas sobre él, el observador cambia al observado, ¿no? Tú estás observando como que él tiene comportamientos de tus tíos, entonces él va a actuar igual que ellos. Quiero que entienda esto también, ¿no? Porque es bien claro. Entonces yo no puedo pensar, ay, que como ella se parece a no sé quién, pues va a ser lo mismo, ¿no? Todos somos diferentes, pero yo proyecto también lo que yo tengo en mi mente y en mi corazón. Lo voy a proyectar hacia esa persona que quizá es un hombre bueno, yo lo puedo convertir en un monstruo, ¿verdad? Job 33:23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. Hay que decir a la persona qué es lo que pasa y lo que tiene que hacer. Eso es lo que quiere decir eso. Ahí no dice para que ore por él, para que Dios lo perdone, para que no. Dice que le muestre al hombre su deber, lo que debe de hacer, lo que hizo y no hizo. Entonces, cuando vamos a orar por una persona, tenemos que como tener ese discernimiento para entender por qué está pasando todo eso y hablarle a la gente muy claro. Si la gente no lo hace, ya es su problema. Fíjese que una vez yo conocí a una familia que es cierto que el esposo había hecho algo malo, pero ¿por qué no entendemos que quizá era algo que yo venía a resolver en la vida? Quizá era algo que yo tenía pues pendiente y que yo tenía que resolver eso, sino que la señora se llenó de odio, se llenó de rencor y le metió mucho veneno a los hijos. Le metió mucho envenenamiento mental a los pobres patojos y el hijo más pequeño, mis hermanos, mire, era un patojito pero insoportable. Me recuerdo que una vez fui a un hotel que me invitaron ellos pero mire, le hablaba a los meseros con un abuso, un patojo como de 9 años o 10. Mira, me traes eso, pero ya. ¿Por qué te quedas parado ahí? Y así le hablaba a los meseros, un patojito. Y después se volteaba como hablando unas pesaderías. Es que son unos imbéciles, porque como no estudian, apenas son ignorantes el patojito, mire, tan chiquito. ¿Y por qué? Porque él tenía mucha rabia en contra de los hombres, porque su mamá le había metido tanto veneno hacia su papá. Conclusión, mis hermanos, que yo le advertí a la mamá y le dije, por favor, no le metas veneno a él de lo que hizo tu marido. Ay, ¿a quién se lo puedo contar? Contáselo a Dios, pero no le metas ese veneno a tus hijos. El joven está en la cárcel actualmente. Ella murió de cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque la que se llenó de odio fue ella. Y el odio y el resentimiento y el rencor siempre matan porque son como mordeduras de la serpiente. ¿Oyó eso? Son como mordeduras de una serpiente que el veneno siempre mata. Si yo me enveneno y enveneno a los demás, voy a morir de una enfermedad severa. Yo se lo advertí a ella. Después me llegó la noticia que ella había muerto. Y no murió muy grande, murió joven. ¿Por qué? Pues gracias a Dios que me permitió hablar con la hija de él a tiempo. Y le hablé claramente, pues que ella tenía que como decirle, perdonar a su papá y no intervenir en la relación porque era parte. Él era su papá y ella era su mamá. Y la patoja, pues gracias a Dios cambió. El papá le dejó buena herencia. La patoja pues está muy bien, gracias a Dios, bien casada. ¿Pero por qué? Porque ella hizo caso. ¿Ya veo? Entonces, por eso dice ahí que hay que advertirle a la gente su deber. No decir, ay hermano, voy a pedirle a Dios que lo sane, que en nombre de Jesús, gracias a Dios. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y para que la gente se arrepienta hay que hablarle claro. Ahora sí entendemos. Job 33:24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, Sí. que halló redención. Su carne se volverá más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz Pero con fíjate, júbilo. cuando ya la gente se le advierte que tiene que hacer, que se arrepienta, que pida perdón, entonces ya cuando hace todo eso, una corrección de lo que él ha hecho, una corrección de lo que él no pudo hacer. Cuando ya corrige, entonces viene, mis hermanos, que le empieza a orar a Dios y Dios lo va a escuchar. Porque ya se quitó el bloqueo, ya se quitó el odio, el rencor, el sentimiento. Entonces, pero estamos hablando del año Shemita.
que Dios nos advierte. Ahí está la advertencia, ¿me? Dios nos advierte, nos habla por sueño, nos habla por alguna persona que quizá indirectamente nos dice algo. Fíjese que tuve un sueño de usted. Ay, ¿qué es eso? Yo no soy así. Pues por algo tuvo el sueño de esa persona. Pongan atención, y puede ser un sueño que la persona también le está hablando Dios de ella misma, porque puede ser de su propio corazón. Entonces ya. Vamos por el 26. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Sí. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Amén. Dice, pues, mis hermanos, shemita significa, por ejemplo, cuando usted no hace caso, viene una caída, una sacudida, un colapso financiero, un colapso en el hogar, una destrucción en el hogar. Mire, es un problema con un hijo. Algo va a pasar ahí cuando usted no hace caso. Quizá viene una persona, llega a su casa, le advierte de algo. Yo llegué a la casa de una persona y vi ciertas cosas que estaban ahí que no le agradan a Dios. Se los advertí y le dije, mire, eso es porque estaba la casa llena de todo eso. ¿Sabe qué? Le dije, fíjese que eso no le agrada a Dios porque son cosas que a Él no le agradan. Usted tiene que quitarla. No hicieron caso. Después hubo un problema muy serio en esa casa, mis hermanos, pero serio. ¿Por qué? Porque a veces tenemos objetos que no le agradan a Dios. ¿Estamos entendiendo? No es que uno sea lleno de tonterías, pero me refiero pues que usted trajo objetos de ciertos lugares que practican mucho la brujería, del Brasil, de Haití, de por ejemplo, de ¿cómo se llama? Muchos lugares así, Cuba, de México, de ciertos lugares donde hay mucha idolatría, pero así idolatría muy pagana. Entonces no se pueden llevar esos objetos a la casa, porque no agradan a Dios. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Yo me recuerdo que una vez estaba yo en una iglesia que fui líder predicando y prediqué este tema. Pero no exactamente de shemita, sino que de los objetos que uno lleva a su casa, que tiene que tener cuidado. A veces la gente le regala a uno algo y que si, pues no con mala intención, y que si ahí va algún conjuro. Fíjese, pues le voy a contar de algo. Yo fui una vez a la casa de una persona y entonces sentí una presencia como depresiva ahí, y en eso veo para un lado y vi un cuadro, vi unas figuras ahí y le dije a la persona, mira, le dije, fíjate, yo quisiera que ese cuadro me lo abrieras y vieras el reverso, es que ese cuadro es carísimo porque lo escribió un gran pintor. Yo conozco al pintor, muy bien, conozco a la familia. Entonces viene y que si cuando abrimos la parte de atrás decía en honor a la hechicería. ¿Ya vio? Así es. O sea que decía en honor a la hechicería. Entonces yo no puedo tener en mi casa una cosa que yo esté dando en honor a la hechicería. Después fui a otra casa donde estaba quiebra y va de problemas. Entonces le dije, mira, le dije, fíjate que yo siento que aquí hay vigilantes. Sí, es que teníamos un perrito ahí. ¿Y qué pasó con el perro? Es que lo compramos en tal lugar y lo pusimos allí porque los perros vigilan. Y que si, fíjese, me dice que un día sentimos mal olor y que si la nena quebró el perro y adentro había un como feto. ¿Ya vio? Entonces, mis hermanos, pues yo le dije que por favor tenían que quemar todo eso, que querían que sacarlo de una vez, y pues el ambiente de la casa cambió. Pero tenemos, mis hermanos, que entender, si la gente, yo no lo voy a tirar porque me gusta tan chulo mi perro, pues entonces quédese con los problemas ahí. ¿Ya? Pero tenemos que ser muy claros. Yo no soy así que llego, eso lo va a quitar, esto lo quita, no. Porque no todos los objetos están pues contaminados. Solo cuando aparece algo que está pasando en esa casa y no había pasado. Entonces uno llama a una persona que ore, pero la persona tiene que discernir lo que está pasando en ese lugar. Entonces, shemita significa advertencia, significa sacudida, caída y colapso. Un colapso financiero, un colapso espiritual, un colapso de drogas, algo que va a pasar ahí, va a haber una sacudida en esa casa, en ese país, y Dios nos está advirtiendo. Entonces, vamos a leer ahora, mis hermanos, pues algo especial, y le quiero decir que esto se basa en 7 tiempos. El shemita está hablando de 7 tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Pueden ser 7 días, 7 semanas, 7 meses, 7 años,
o 70 años, como fue en el caso de Israel. El pecado se acumuló y fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia. ¿Ya vio? Entonces quiere decir pues que que fue derivado de un juicio, que ellos tuvieron todo eso. Entonces parece que el pueblo de Israel no ha entendido muchas cosas, que les pasan cosas y todo y como que no entienden esto del año Shemitah, y ahí lo está muy claro. Y también se le llama a veces jubileo, porque puede ser para bien o puede ser para mal. Que usted sea una persona que corrige su alma, que pide perdón, que pues se acerca a Dios para buscarlo con todo su corazón, que se arrepiente, que corrige lo que estaba pasando. Entonces lo que va a venir es una Shemitah para bien. O sea que usted va a ser bendecido, prosperado después de ese tiempo, ¿ves? Cuando nosotros hacemos lo correcto ante los ojos de Dios. Nínive, mire, se arrepintió y Dios cambió todo el juicio. Entonces los juicios se quitan con arrepentimiento, de rodillas pidiendo perdón a Dios y reconociendo, y tampoco que si yo le hice daño a Melvin, tengo que acercarme, mira Melvin, yo te hice daño a ti, fíjate que no sé qué me pasó, perdóname, nada de que disculpa, perdóname, ¿verdad? Así se tiene que hablar claramente, mis hermanos. Entonces eso quiere decir, Shemitah es, por ejemplo, advertencia, caída, colapso, sacudida. Vamos a leer aquí, por ejemplo, en el caso de Jeremías capítulo 25, el versículo 3 al 12. Jeremías 25, 3. Vamos a cortarla, Jeremías 25, 3 y 25, 12. Jeremías 25, 3, sí. 13. 3 y después 13. Solo el 3 y después el 12. Jeremías 12, 25, 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Dios, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Fíjate que ahí está, o sea, a veces un profeta advierte, porque antes mis hermanos los profetas eran para bendecir, no que eran los profetas. Dice el Señor que te va a bendecir con un marido. Si eso no era para, el profeta no era para eso, mis hermanos. Están cambiando y alterando la palabra de Dios, pues yo no creo en profeta, porque yo sé que el profeta no es para eso, es para advertir algo, es para llegar una exhortación a una nación, a una persona. Dice el Señor que tienes que cambiar tus caminos, dice el Señor que tienes que arrepentirte de corazón, dice Dios, porque mira, les prometen cosas que nunca se cumplen. Y también uno tiene que entender la profecía. Para que se cumpla, uno pues a veces tiene que sacrificar algo. A mí se me cumplió que quería un milagro para una empresa que tenía pendiente en un juicio, que yo lo he dicho, pero yo sabía que tenía cómo actuar. Cuando me dieron la profecía que el Señor me iba a hacer ese milagro, yo sellé esa palabra con una ofrenda buena. Y a la semana siguiente fue liberada mi empresa en una forma sobrenatural. ¿Estamos entendiendo? No fue natural, sino que sobrenatural. Súbitamente todo cambió. Y gracias a Dios ahí vendí mi empresa y no hubo problema, ¿no? Pero sí tenía yo que, cuando él me dijo eso, entonces yo inmediatamente le di eso, y cuando uno da una ofrenda, es una ofrenda recordativa, para que venga Dios a recordarle a uno por qué está esa situación así. ¿Ya vio? Entonces en ese momento todo cambia. Jeremías 25, 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, Ahí está. castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Dios. Fíjate que la va a castigar hasta ese tiempo, porque la gente de Israel no se arrepentía, no pedía perdón. Si yo viene un juicio a mi casa y vengo y me postro, le pido a Dios que me diga por qué es, entonces mis hermanos, el castigo va a ser rápido para la persona que me levantó un juicio, por ejemplo. Por eso la gente dice, pastora, fíjese que yo puedo aplicar la palabra que usted dijo cuando tuvo un juicio pues de su empresa. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mis hermanos, esa palabra es para los siervos. Y también tenemos que conocer el espíritu de la ley espiritual, la ley divina. Esa palabra la dijo pues el Señor para los siervos. Dice, esta es como la bendición para los siervos, que la salvación viene de mí. Tenía que ser un juicio que ganara Dios, no nadie.
Me estoy explicando. Eso lo tenemos en Isaías 54 para que usted mire, porque me pidieron, me mandaron un mensaje, pero esa es una promesa para el siervo. Si usted sirve a Dios de corazón y no le importa que la critiquen, no le importa que la acusen, que si su familia la deja de hablar, no importa, pero usted tiene que ser sierva de Dios. Y yo no le predico a una iglesia, le predico a la iglesia en general, a los que quieran escuchar y quieran cambiar y despertar. Porque así es el Evangelio de Cristo, para toda criatura. Así es. Del 15, ¿verdad? Sí. Isaías 54:15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Fíjate, pues si alguien conspira contra mí, tiene que ser sin Dios, porque no puede conspirar nadie contra mí. Nadie. ¿Ya ve? Así dijo el Señor a José, nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Nadie puede conspirar contra mí, porque ahí está Dios. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Dice que tremendo ser uno siervo de Dios. Ay, no, mis hermanos, miren que yo, pues, como conozco esa palabra, me afecta mi espíritu oír eso y mi corazón. Porque he visto cosas serias que quisiera evitárselas a otras personas. Pero a veces la gente no entiende, ¿ya veo? Porque esa palabra se cumple. Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, porque viene como un pensamiento, una manifestación y llega a ser una acción. Así lo dice la palabra de Dios. 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Sí, y yo he pues. creado al destruidor para destruir. ¿Verdad? 17. Ningún arma forjada contra ti Dice, mis hermanos, que prosperará. otra cosa que yo le he quitado a la gente de su corazón es que todo era el diablo cuando yo lo conocí a Dios. Es que el diablo, mira hermana, se me atravesó que el diablo aquí, el diablo como que ser interesado en cada persona, mis hermanos. Es que no es el diablo, son nuestras acciones, son nuestras palabras, son nuestros pensamientos, son nuestros hechos los que han provocado todo eso. Lo dice Jeremías capítulo 4, del 14 en adelante. Tus acciones, tus hechos, tus pensamientos y tus caminos te hicieron esto. Esta es tu maldad. Por lo tanto, la amargura llegará a tu corazón. Mis entrañas, ¿qué son afectadas? Mis entrañas, que son las vísceras de mi cuerpo, riñones, hígado, todo eso que tengo aquí, vaso, todo, estómago, todo, mis hermanos, porque son mis entrañas. Me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, pregón de guerra. ¿Ve? ¿Oyó, mis hermanos? Cuando yo hago algo, mire, despierto ese problema yo misma en mí. Mire, a mí me encanta la palabra, vivo así como, ¿cómo decirle? Enamorada de la palabra, porque me da tanta revelación, a veces me provoca tanta ternura esa palabra tan preciosa. Pues si lo que dijo hermana Maite no está tan bueno, pues entonces para que uno cambie. Fíjese, está reconociendo en Jeremías 4:14 en adelante, parece que es mis entrañas, ¿ven? Está hablando lo que le afecta a la persona cuando ella, mis hermanos, por ejemplo, no entiende que no es el diablo, no es el vecino, no es el esposo, no son los hijos, es uno con sus hechos, con su comportamiento, con sus caminos, con sus acciones. Uno fue el que provocó todo eso, uno. Entonces tengo que revisar mi comportamiento, esos gritos, esos accesos de ira, esa maldad de mi corazón en contra de cualquier persona. ¿Cómo actúo si yo juzgo a un siervo? ¿Por qué lo hago? A mí nunca me han visto juzgar aquí a ningún pastor, a nadie, porque no es mi papel. Mi papel es orar por todos los siervos de Dios, orar por las autoridades, ¿no? Ese es mi papel, no estar juzgándolos. Pues cada quien entregará cuentas a Dios. Sí. Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Fíjate que yo puedo condenar esa lengua que se levanta contra mí en juicio cuando yo sea sierva. Y vamos a entender ahí porque es una gran verdad. Da esa cita completa para que la gente lo lea. Es Isaías 54, del 14 en adelante. Isaías 54, del 14 en adelante. 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Dios. Ahí se ve, es una herencia de los siervos. Entonces, si usted tiene sentada en su casa viéndose las uñas, no es para usted, hermano, ni para usted, hermana. Perdone, es para un siervo de Dios. Y a veces pareciera que la gente es una sierva. No, porque el siervo es diligente. El siervo, cuando llega a un compromiso, tiene que dar antes de tiempo. Tiene que estudiar la palabra. Yo no voy a venir a darle esta palabra a usted que se me ocurrió darla y la estoy inventando. Tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios para que sea real y verdadera. Entonces eso es lo que tenemos que hacer los siervos, prepararnos. Ahora que está pasando todo eso, yo lo advertí en el año 2008, antes como 2007, y creo que fue en el 2004 que yo lo dije, que teníamos que revisar lo que estaba pasando en Estados Unidos, que no era nada más que se cayeron las Torres Gemelas y que fue un accidente, que lo mandaron a tirarlos del nuevo orden mundial. No, aunque ellos lo hagan, Dios lo permite porque hay juicio. ¿Estamos entendiendo? Entonces yo lo advertí y que era una advertencia a las dos Torres Gemelas y que teníamos que entender, orar por Estados Unidos, y la gente no lo hizo. ¿Sabe qué empezaron a cantar en Estados Unidos? Dios salve América. Y tenían que haber cumplido lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo los oiré. Pero no hicieron nada, sino que simplemente cantaban Dios salve América. Entonces el problema fue ahí. Así es que, mis hermanos, tenemos que ahora en esta pandemia, tenemos que orar, pedir perdón. Dios va a ir quitando poco a poco todo. ¿Que va a venir otra? No, no puede venir si usted ya se arrepintió y pidió perdón a Dios. Y el país, que vemos mucha gente que amamos a Dios, nos hemos arrepentido, no puede venir, ¿eh? Y si viene, no me hará daño a mí, porque yo estoy creyéndole a Dios y creyéndole al cumplimiento de su palabra. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dice Dios. Ese es el 18-19. Es 54-17. Sí, pues ya veo, ahí terminó, ya veo, mis hermanos. Entonces que yo, porque fíjese que una vez yo tuve un sueño que porque yo soñé con ser abogado toda mi vida. Yo no quería ser contador público, ni administradora de empresas, ni quería ser, ni sacar una maestría, nada, ni de un doctorado, sino que yo quería ser pues abogada. Pero yo quería ser abogada con algo que tenía pendiente en mi alma, y que si nunca pude, mi papá, pues yo lo soñé, que me dijo que tenía que estudiar en la Facultad de Economía. Yo dije entre mí, pero mi papá, ¿por qué me está diciendo eso si yo no quiero pues estudiar eso? Pero me insistió en el sueño como 3 veces que tenía que estudiar ahí. Entonces dije, tengo que obedecer a mi padre, porque si no, pues yo quiero que él esté en paz. Entonces yo obedecí a mi padre, a quien amé tanto con todo mi corazón. A mis abuelos yo los amé como a nadie he amado, a mi abuelita Lola y a mi abuelito Daniel, que le decía Papanel. Entonces tuve la bendición de ser una de sus nietas que él amaba tanto. Entonces mis hermanos, pues yo los amaba, y cuando me estuve ese sueño, pues yo dije, por algo me lo dice mi padre. Y que si yo soñaba siempre que iba a la Facultad de Derecho y que ya estaba cerrada la inscripción, tenía otro sueño cada año, que había llegado y que se me dice que ya no hay lugar porque no hay cupo. Y yo me sentía frustrada y me ponía a llorar. Que ese un día me apareció un varón y me dijo, ¿sabes qué, Maite? Fíjate que tú hubieras sido una gran abogada, pero no era lo que Dios quería. Porque fíjate que tú has encontrado el espíritu de la ley. ¿Tú sabes a qué me refiero? Es a la ley espiritual. El espíritu es a quien se lo dijo Dios. Por ejemplo, a veces la gente dice, mi Dios pues suplirá, hija mía, todo lo que te falta conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso no es para toda la gente, es para la gente que se preocupa de los siervos. Por ejemplo, esa gente de Tesalónica estaba pendiente de Pablo. Ellos le pedían a Pablo que por favor le dieran la oportunidad de ayudarlo en sus viajes misioneros. ¿Ya vio? No era simplemente que yo pues lo voy a decretar y que tiene que pasar, no. Por eso mucha gente vive decepcionada porque no conoce el espíritu de la ley. Esa palabra de Isaías 54:14-17 fue escrita para los siervos. Esa otra palabra de Tesalonicenses, donde dice que mi Dios suplirá todo lo que te falta, todo, está hablándolo, es para la gente que se preocupa de un siervo. Yo lo he hecho cuando me llega la oportunidad
trato de darle lo mejor a un siervo. Si yo sé que le puedo ayudar en cierta necesidad, yo la suplo, porque es un siervo de Dios, ¿ya? Entonces, esa parte, entonces como ellos estaban pendientes del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, él les dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, ¿ya? Y se tenía que cumplir porque era pues una promesa que Dios les había hecho a través de un siervo. Entonces tenemos que entender también el espíritu de la ley. No solo repetir algo, sino que repetirlo porque Dios lo dijo, en qué momento lo dijo. Eso es el espíritu de la ley. Si la gente llega a encontrar el espíritu de la ley siendo abogado, ya se rayó, como decimos en Guatemala, porque va a ganar los juicios. Le va a encontrar la clave a los juicios, ¿no? Y esa es una perspicacia espiritual que Dios me ha dado, y al abogado es una perspicacia en lo que él hace. El auditor tiene que tener esa perspicacia también para saber hasta que en un lugar hay cierta estafa, hay cierto jineteo de fondo, ¿no? Gloria a Dios. No dejarse dormir. Ese se llama perspicacia. Gloria a Dios. Jeremías 25:12. Sí. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, Sí. y a aquella nación por su maldad, ha dicho Dios, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Mis hermanos, es que es una realidad. O sea que aquí está hablando nuestro Padre Celestial. Ese es un shemita, pero un shemita de 10 shemitas, ¿ya? O sea que era algo muy fuerte, era un juicio total. O sea que el cumplimiento que dijo aquí nuestro Padre iba a ser real. ¿Ves? Vamos a leer ahora, mis hermanos, por ejemplo, vamos a dar otras citas bíblicas para que usted entienda que vamos a ver en Daniel, que me gusta a mí mucho este Daniel. Aquí vamos a ver en Daniel 2, del 1 al 13. Me voy a enfocar en Daniel porque yo soy apasionada de Daniel, me gusta mucho. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y Mis caldeos. hermanos, una cosa que les voy a decir: cuando es un sueño que es una advertencia divina, no se lo va a descifrar ningún mentiroso profeta, ninguno. No se lo va a descifrar ningún mago, ningún adivino, ningún brujo. No. Fíjese que yo soñé tal cosa. No lo pueden descifrar porque viene de Dios. Tiene que ser Dios el que le dé la inspiración a la persona para decir, es que yo creo que, yo sé que lo que Dios quiere decir a usted es esto y esto. Pero tiene que ser de Dios porque es un sueño de Dios, era una advertencia divina. Ese es el Shemita, una advertencia. Daniel 2:2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Recordemos que ellos eran muy paganos. Así es. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. No podía. 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. ¿Por qué cree que se le olvidó? Porque un mago es mentiroso. Mis hermanos, un mago es mentiroso, un adivino es mentiroso. Dice la palabra de Dios que profetiza de su propio corazón con espíritu de mentira para traer juicio a la persona que está consultando esas situaciones. Yo conozco gente que le gustaba, pues cuando yo era joven, que me contaban, pues que visitaban esas situaciones y hubo juicios sobre esas personas muy severos, la muerte de una hija joven, la muerte de un hijo joven, la muerte de alguien así, de un yerno, vienen juicios, porque esas fuerzas del mal no se quedan con una deuda, las cobran. Entonces, por favor, mis hermanos, tengamos cuidado con eso. Si usted estuvo involucrada en pitonizas, adivinos, que le gustaba ir con espiritistas, por favor, póngase de rodillas y pida perdón. De veras, yo fui a un retiro en la Renovación Católica cuando empecé a conocer al Señor, y hubo un retiro que me gustó tanto porque
Ellos ponían a la gente que se hincaran para pedirle perdón a Dios, porque a Dios no le agrada esas visitas con estos seres oscuros, ¿no? Seres de oscuridad. Y hay gente que se autodenomina profeta porque viene contaminada de espiritismo, viene contaminada de espíritus de adivinación mentiroso. Y la gente les cree porque la gente no discierne. Yo no les creo. Y cuando me dicen algo, lo siento mucho, pero yo no le creo nada. Ya veo, y a mí no me dicen nada. Daniel 2:5. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. ¿Por qué veis que el asunto se me ha ido? Sí, pues, porque veis. Ajá. O sea que como vieron que él había olvidado el sueño, pues no podían interpretarlo. No. Y la interpretación depende de con quién usted le dice que le interprete el sueño, mis hermanos. Si la gente tiene un corazón no bueno para con Dios, ay, fíjate que eso significa que algo te va a pasar, eso le va a pasar. ¿Vio? Si usted va con una persona que entiende sueños y que le pide a Dios su sabiduría para interpretar un sueño, él le va a decir, mira, es que Dios te está haciendo una advertencia sobre tal cosa, tienes que cambiar, ¿ve? Diferente, ¿no? Esas son las advertencias que se llaman Shemitah, ¿no? Tan lindo mi padre, ¿va? Es espectacular, como dicen en Colombia, es espectacular, ¿va? Daniel 2:9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey diciendo, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún hombre, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Claro que no pueden descifrar nada, es pura mentira. 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el Fíjate edicto. que qué tristeza, que le dijeron ellos en el versículo anterior, esto es una cosa espiritual, Señor. Eso es lo que le quisieron decir a Nabucodonosor. Mire, léelo. Daniel 2:11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Estamos entendiendo, mis hermanos, esos sueños los interpretan alguien que no sea carnal. Perdone, a mí no me está contando historia la gente. Ay, hermanitas, que el Señor dice. No, señores, yo le voy a creer a alguien que sé que busca mucho a Dios, que tiene temor de Dios y que vive en el Espíritu. Entonces sí le voy a creer cuando me diga, mire, dice que el Señor me mostró tal cosa. Así es que yo tengo en mi corazón algo que me dijo pues una persona que no era profeta, no, que él me mandó una carta hace rato, y yo le pido a Dios que pues que si es de parte de Dios, pues que tenga cumplimiento, y si no, pues que sea cancelado y anulado todo eso. No es una cosa mala, es una cosa buena, pero yo pues le pido a Dios que intervenga él mejor en forma directa. Sí, ahora vamos a ver aquí en Daniel capítulo 4, del 4 al 18. Mis hermanos, aquí nos podíamos, por ejemplo, ¿usted por qué cree que José tuvo el sueño de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas? Ese era un presagio. Estaba Dios haciendo una advertencia para Egipto. Entonces, yo siento, mis hermanos, que ahí tenía que haber actuado José también de una forma de advertirles a ellos. ¿Ya vio? Daniel capítulo 4, versículo 4 al 18. Amén. O sea que tenía que haberles advertido. Fíjense, miren, ese es un sueño que quiere decir esto. Tienen que ustedes que este es una señal que Dios les está dando. Eso es lo que tenemos que hacer los siervos de Dios. No que
hermano, el Señor le va a resolver su problema, su esposo va a regresar con usted. Y están las mujeres esperando al marido que regrese. ¿Por qué? Porque no es de Dios eso. ¿Ya veo? Entonces, ay, es que dice que tuve un sueño, que uno que fue mi novio, dice que yo la volví a encontrar y que me había dicho que me divorciara. Así me dijo una vez una hermana. ¿Cómo va a ser usted que Dios le diga que se divorcie a su marido? Y que se fije en fulano de tal que está sirviendo aquí en la iglesia. Eso es del puro del diablo. Miren la gente lo que hace, mis hermanos. Daniel 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Fíjate que ese sueño que tuvo Daniel primero, el que se lo decía, aquí por ejemplo, del rey, lástima que no leímos pues lo demás porque es muy largo, mis hermanos, y tendríamos que tardarme solo en eso, yo una prédica, pero realmente el que se lo describió fue Daniel. Pero ahí había una cosa que hay que entender bien, porque a veces la gente no se arrepiente, solo quiere saber la interpretación del sueño, pero no llega a un arrepentimiento genuino. Entonces vamos a leer ahora capítulo 4 al 18. Vamos ahí a hablar algo muy importante, porque la profecía de Daniel es muy importante, tiene que interpretarse con mucho espíritu, con mucho amor, con mucha claridad mental y espiritual. Daniel 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Pero mire, mis hermanos, la gente no entiende, otra vez llamando a los sabios de Babilonia, que eran los magos, voy a buscar yo lo de Daniel, eso, de 2, porque me imagino que va a ser muy importante para mí eso, porque qué fue lo que decidió, pues, pero si usted mira la vida de Nabucodonosor, tuvo sueños y no reparó, mis hermanos, no cambió su manera de ser, siguió haciendo lo mismo. Y aquí, mire, otra vez viene a llamar a los brujos y adivinos y todos los magos. Él sabía que no iban a interpretarlo ellos para nada, porque él era un rey. Él estaba puesto por Dios, aunque usted no lo crea. Dios puso a Nabucodonosor. Fíjese, sometió a Israel bajo su mano. ¿Por qué? Porque Israel andaba en pecado, andaba en juicio. Cuando usted le pone por ejemplo, un presidente en su país que tiene al pueblo como sometido, es por el juicio. ¿Ven? Y la gente no se arrepiente, no hace caso, como que no entendiera lo que está sucediendo, mis hermanos. Eso es lo que a mí me afecta. Vemos países, por ejemplo, como ciertos países aquí, como Cuba, otros países que están sometidos, mire, a la opresión de ciertas personas, y no hace nada a la gente. ¿Ya veo? No se arrepienten, no piden perdón a Dios. Entonces ahí la situación sigue pues así. Sí. 2:19. Sí. Daniel 2:19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Ya vio, fue revelado a Daniel, porque Daniel era un varón de Dios y era un hombre con ojos abiertos, ¿no? Él sí podía ver, percibir la realidad del mundo espiritual. Eso es lo que tenemos que tener, sabiduría e inteligencia espiritual para poder discernir. ¿Ya vio? Entonces la gente, si no pide sabiduría e inteligencia espiritual, no va a tener ese discernimiento, porque discernir es ver claro en el mundo espiritual una situación. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos y las edades. Sí. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Pero solo Dios lo hace, ¿eh? Él lo puede revelar, solo Dios. Conoce lo que está en las tinieblas y lo que con él mora, porque con él mora la luz. Amén. Y en el 28 dice, pero hay un Dios en los 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor
lo que ha de acontecer en los postreros días. Y a ver, pero es que ahí pues aparece algo que le dijo Dios a él, le mostró algo a este Daniel. Sí, Que te lo aquí, pasaste, sí. ¿me lo pasé? Sí. Vamos a la próxima semana lo traigo yo mi semana, porque quiero pues entenderlo. Daniel 4, de 4:18. Daniel 4:6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. ¿Se dan cuenta? Él reconoció que en Daniel moraba el Espíritu de Dios. Mire, si usted no tiene, yo no tengo el Espíritu de Dios, ¿cómo voy a discernir lo que está pasando en Guatemala? Yo desde el inicio dije que cómo estaba todo, que era una plataforma que se había montado desde el año hace un montón de años, no es ahorita, que siempre han querido pues meter toda esta nueva orden mundial, cambiar todo, no ves todo lo que está pasando, ¿eh? Y la gente no entendió. Daniel 4:8. Conté delante de él el sueño diciendo, 9. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, Sí. y que ningún misterio que te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento. La explicación de este sueño del número 2 está en el 31 en adelante. Ahí está. Lo leemos. No, pues vamos a seguir aquí porque Leo está en el 31 en adelante. Ujú. Daniel 4:12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Fíjate que está aclarando que era un vigilante y santo, porque hay vigilantes que no son santos, sino que son del mundo de las tinieblas. Estamos entendiendo, a veces la gente va con un brujo y dice, mire, quiero que me proteja mi negocio, quiero que me proteja mis hijos, pues ya le pusieron un vigilante. Después cuando su hijo crece se vuelve borracho porque ese vigilante como que lo influencia a hacer algo que no está correcto. ¿Por qué? Por ponerle vigilantes. O lo hace tener una conducta equivocada para que su hijo tenga problemas. Esos son los vigilantes. Perdón, es cuando la gente dice, es que a veces miro como sombras, siento como que me vigila. Esos son vigilantes. ¿No? Perdón, esos son los vigilantes. ¿No? La gente mira como que ve una sombra, como que alguien la está espiando, como que alguien la vigila. Son vigilantes espirituales. ¿Por qué? Por ir a visitar esos lugares. Daniel 4:13. Y aquí un vigilante y santo descendía del cielo. 14. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. 16. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ahí está, ¿ve? Ahí está el Shemita.
Mis hermanos, si la gente tiene un sueño así, tendría que haber, en el momento, mire, este hombre se hubiera arrepentido, se hubiera postrado en la presencia del Padre, perdón, le hubiera pedido perdón a Dios, pero como no hacemos nada, ¿verdad? Entonces vienen los juicios. A él le repitieron otra vez, vinieron más juicios sobre ese Nabucodonosor. Vamos a dejarlo ahí, porque ya nos pasamos. Nos pueden quitar el Facebook. Entonces vamos a pedirle a Dios, mis hermanos, que Dios bendiga esta palabra. Vamos a pedirle a Dios que bendiga el pan y el vino, porque es la presencia misma de nuestro amado Jesús. Padre, te doy gracias porque Él dijo que Él era el pan vivo que descendió del cielo. Te damos gracias por este pan, que es el cuerpo de nuestro amado Señor Jesús. Te bendecimos, Señor, por esta presencia divina que está en Él. En este momento, Padre, vamos a participar del pan, que es el pan vivo que descendió del cielo, y que sea algo para nuestro cuerpo, donde llegue a nuestra genética, a nuestras enfermedades, Señor, a nuestro dolor en el cuerpo, Señor, que es el traductor del alma, que esto sea sanado hoy por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, Señor, y de tu cuerpo, Señor amado. Amén. Vamos a participar. Vamos a participar, mis hermanos. A veces la gente le pide perdón a Dios de muchas cosas. Pues sí, eso hágalo en su casa, pídale perdón a Dios. Usted órele a Dios que si tiene pecados, confiéselos a Dios. Eso se hace en una forma íntima con Dios. ¿Estamos entendiendo? Vamos a participar. Vamos a participar del ADN divino, que es su sangre preciosa. Aquí está todo lo que es nuestro amado Yeshua, nuestro amado Cristo Jesús. Vamos a participar de su sangre preciosa. Amén. Mis hermanos, espero que este mensaje le haya llegado a su corazón, que le haya dado mucha luz a su alma, para que sepamos qué hacer cuando viene una situación difícil a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro hogar, que no nos miremos así como casualidad. No hay casualidades, ahí son causas de esta ley divina que se llama siembra y cosecha. Amado Padre, perdónanos, Señor. Yo me postraba para pedirte perdón por Guatemala, Padre, por el mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, te lo ruego, Padre. Por favor, Padre, ten misericordia de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos, de nuestros parientes, Señor, por favor. Yo te pido por toda la casa de mi Padre, por toda la familia Zurdia, por toda la familia Martínez, Señor, que tengas compasión y misericordia de todos nosotros, Padre, porque son parte mía, Señor, son mi célula familiar. Y te pido perdón por el cuerpo de Cristo, Señor. Por favor, por toda la iglesia de Cristo, por toda la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te lo ruego, Padre. Ten misericordia y perdónanos, Señor, para que todo cambie en el mundo, Padre. Yo te lo pido con todo mi corazón en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos que haya sido de mucha bendición para su alma. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.